Entre lo relevante estos días que pudimos adentrarnos en analizar no solamente las teorías de la naturaleza jurídica del proceso, sino también ya adentrarnos en analizar a los sujetos que intervienen en el proceso, los principales, los derivados, los secundarios. eh, pues ya tenemos un contexto como para empezar a hablar de la legitimación de los presupuestos en el proceso. Vamos a ver qué presupuestos se necesitan dentro del proceso. Em, Qué son las pretensiones, qué son las acciones. Y para ello, en todo este recorrido que tenemos sobre la teoría del proceso y sobre la práctica, yo les voy a pedir muy encarecidamente que por favor estemos a la mano con nuestro Código Procesal Civil, porque ya lo vamos a necesitar y lo vamos a usar bastante. Y en la medida en que demos eh, la palabra a cada uno de ustedes para que nos pueda colaborar con algunos artículos en específico sobre esta norma adjetiva. ¿Ya? Entonces, recuerden, tenemos dos tareas para la próxima semana que son muy importantes y que nos ayudarán a entender esta materia. La primera es qué es jurisdicción. Ya hablamos de qué es jurisdicción, ¿no? Es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia. Eso es un concepto convencional sobre lo que se entiende por jurisdicción. También tuvimos la oportunidad de ver qué es un Estado, cuáles son los elementos del Estado, cuál es la importancia del Estado, la importancia del Estado con el derecho adjetivo, con el derecho sustantivo y posteriormente con el derecho adjetivo, por qué no nos sacamos los ojos entre nosotros, qué tiene que ver el derecho procesal, qué tiene que ver el contractualismo con todo esto, ¿no? Que es la justificación filosófica principal para poder entender el proceso y cómo el Estado a través de el juez es el que como representante del Estado es el que eh, coadyuva la resolución de un determinado conflicto en el marco del derecho sustantivo y evidentemente el adjetivo. En esta materia nosotros hacemos hincapié en el derecho adjetivo, pero también en ese entendido dijimos que la jurisdicción es ese poder que van a tener los órganos que administran la justicia para conocer y resolver dentro de un territorio determinado, ¿no? Ahora, si incorporamos la justicia indígena, a ver, yo les doy a la tarea a ustedes que están acá, que son las personas que se conectaron, pues directamente podríamos decir que es ese poder que tienen los órganos que, los órganos que administran justicia, los órganos, no, los órganos, sí, está bien, los órganos que administran justicia para conocer y resolver dentro de un determinado territorio. Cuando hablamos de un órgano de administrar justicia, no estamos hablando de un órgano judicial, ¿no? Ven cómo vamos precisando términos. Si hablo de un órgano que administra justicia, ¿será que la justicia indígena administra justicia? Magali, Vilma, ¿será que la justicia indígena administra justicia? ¿Qué pasa, compañeras? Nadie está hablando. Solo se conectaron para Magali. Ambas están sus micrófonos apagados, si ese fuese el caso. Bueno, pues sí, nos sirve, ¿no? Bueno, nos sirve. ¿Por qué? Porque estamos buscando la incorporación de la justicia indígena dentro de una concepción tradicional de lo que se entiende por jurisdicción. Si entendemos que solo el Estado es el que tiene la potestad de administrar justicia, ¿cómo entendemos a los indígenas? Que su principal fuente son los usos y costumbres. Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar en su tarea, que ya lo discutimos. Solo ahora les estoy dando un poco más de contexto para que puedan desarrollar un trabajo adecuado, ¿ya?
Por una parte, eso. Por otra parte, en un mapa conceptual, siempre las tareas van a ser mapas conceptuales de ideas, fuerzas centrales de los temas, que a mi criterio, eh, como organizador del aula, es necesario que ustedes tengan precisión en ello. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es la potestad que tiene el juez de rechazar la prueba, entre los cuales vimos la, el- por ejemplo, la inadmisibilidad, ¿no? Prueba impertinente, que es una prueba impertinente, la manifiesta improcedencia, superflua, dilatoria, todo eso tienen que desarrollar en un esquemita que puede ser una plana, máximo dos, no puede ser más de dos planas, tamaño carta. Esa es su tarea que tienen hasta el 18 de febrero. Uno en el foro, decir, dar un concepto de jurisdicción en un párrafo, no quiero más de un párrafo, solo un párrafo de 4 o 5 líneas y ya. Y en la tarea una plana, máximo dos planes. Ahora bien, nos vamos a nuestro siguiente tema, que es los presupuestos procesales. Les compartiré una imagen y por favor les ruego que me digan si la pueden ver. A ver, presupuestos procesales. Concepto de demanda. Avísenme si pueden observar. ¿Se observa? Buenas noches, doctor. Sí, se observa. Ya, muchas gracias. Sí, a ver, ya. ¿Qué son los presupuestos procesales? Son aquellos elementos, aquellos eh, requisitos que deben acreditar los sujetos para actuar en el proceso. ¿Quiénes son estos sujetos que deben acreditar algo en el proceso para así poderse legitimar dentro del proceso? Los que están interesados en el proceso, ¿no? Es lo que analizaremos el día de hoy. En este caso, nosotros tenemos presente que los sujetos más importantes, primarios, son las partes, el actor o demandante, demandado y el juez. Además, son requisitos que deben encontrarse en el objeto y causa de la pretensión para constituir un proceso válido. Este es el nexo que debe existir respecto a la pretensión y evidentemente esto se va a demostrar a través de la titularidad. Mediante estas condiciones, la relación procesal tiene validez. Son la descripción de exigencias insoslayables que permiten la normalidad del proceso. ¿Qué son los presupuestos procesales? Son antecedentes necesarios para que el juicio tenga una existencia jurídica y tenga validez formal. Como ejemplo, si existe un problema sobre mejor derecho de propiedad entre Vilma y Magali, que viven supuestamente en el Alto, seguramente cada una vive en diferente lugar o tal vez le atiné y alguna vive en el Alto. Sobre mejor derecho de propiedad y ambas viven en el Alto y el problema es entre ellas dos. ¿Será que Ahmed tiene legitimación procesal en ese proceso? No, ¿ya? Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy.
vamos a ver en qué consiste esta legitimación procesal. Existe una legitimación em, ad processum que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué es la legitimación ad processum? Ya. La legitimación ad processum es esta capacidad que va a tener una persona para actuar en un determinado juicio a título propio o en representación de otra persona. ¿Ya? Esta es la legitimación ad proceso. Clasificación. Osvaldo Alfredo Gozaini distingue tres tipos de presupuestos procesales, los cuales son presupuestos para el ejercicio de la acción, presupuestos para validar la pretensión y presupuestos referidos al procedimiento. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Los presupuestos para el ejercicio de la acción son las condiciones para formalizar una petición ante el órgano jurisdiccional. ¿Qué son estas condiciones para formalizar la petición? Primero, la capacidad y la representación. ¿Ya? También se refieren a la posibilidad de actuar del juez, que es la jurisdicción y la competencia. ¿Cuáles son los presupuestos para validar la pretensión? Son requisitos para construir una relación formal válida. Es el nexo que debe existir entre el actor, el objeto de la causa, la petición, ¿no? Y evidentemente es la pretensión que se va a materializar a través de la legitimación del proceso. ¿Cuáles son los presupuestos referidos al procedimiento? Se refiere a esas condiciones que permiten el desarrollo normal de las etapas, la legitimación ad processum, las formalidades, los escritos. Es lo que es necesario para que pueda tener validez y eficacia un determinado proceso. Por eso estamos hablando de presupuestos procesales. ¿Qué es necesario para que un proceso sea válido? ¿Qué es necesario para empezar un proceso? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Enrique Vescovi señala que presupuestos procesales, o sea, distingue a los presupuestos procesales en dos: presupuestos procesales subjetivos y presupuestos procesales objetivos. Cuando hablamos de presupuestos procesales subjetivos, se refiere a los sujetos procesales, los subjetivos, ¿no? Los presupuestos procesales subjetivos. El actor, que es el demandante, el demandado y el juez. Y la capacidad que tienen estos. Por ejemplo, eh, en nuestro país, Vilma, ¿cuál es el mínimo de edad que se debe tener para poder contar con capacidad dentro de un proceso, para tener esta legitimación ad processum? Buenas noches, doctor. Evidentemente, la mayoría de edad establecida en nuestra Constitución, 18 años de edad, y si es un menor, debe ser representado por su tutor o padre, dependiendo de las circunstancias o la situación. Exactamente, ¿no? Es eso. En ese caso, identificamos los presupuestos procesales, gracias, Bill. Los presupuestos procesales subjetivos, por una parte, en el actor o demandado, que debe tener 18 años, en caso de que sean menores de edad, debe existir la representación, ¿ya? Ambos, ya sea la representación o la capacidad por cuenta propia, capacidad, no obvien mi redundancia, capacidad, pues ante ambos estamos ante la legitimación del proceso, ¿ya? Por una parte. Pero también entendemos que los presupuestos procesales subjetivos, al incorporar a los sujetos, no solamente estamos hablando del actor o demandado y del demandante, sino también del juez. Cuando hablamos, por ejemplo, de un juez, ¿cómo tendría que ser? ¿Será que cualquier juez puede ver cualquier causa? No, ¿no? Tendríamos que ver la competencia del juez, ¿ya? Competencia en razón de materia, competencia en, por ejemplo, un caso civil,
no lo puede ver un juez penal, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de estos presupuestos procesales subjetivos, que nos refiere a los sujetos procesales. En este caso, la legitimación tanto del actor o demandado, del demandante, y cuando hablamos de legitimación ya no podemos referir ese término para el juez, sino entender si el juez es competente o no en un determinado proceso. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los presupuestos procesales objetivos? Estos están relacionados al proceso mismo, que son los requisitos de forma. Por ejemplo, los requisitos que se tienen para presentar la demanda. Por una parte, los subjetivos son los sujetos. Por otra parte, los objetivos son todos los requisitos que se presentan al interior del proceso, como la presentación de la demanda, la respuesta a la demanda, la contestación a la demanda, las instancias procesales, ¿ya? Que cada una de estas instancias o actos procesales requieren de formalidades o elementos mínimos, porque si no, no te acepta, ¿no? Si no, allí está la potestad del juez de rechazar, ¿no? La potestad que tiene el juez de rechazar. Ad límite, recuerden eso. Eh, en ese entendido, estamos ante los presupuestos procesales objetivos. Entonces tenemos dos. Presupuestos procesales subjetivos refieren a los sujetos procesales, demandante, demandado y juez. ¿Cómo, cómo se materializan estos presupuestos? A través de la capacidad, en el caso de eh, las partes procesales, y en el caso del juez a través de la competencia. Entre los presupuestos objetivos son mediante los requisitos formales establecidos en todo el proceso. Ahora veamos qué nos dice Eduardo Couture. Los presupuestos procesales de la acción son la capacidad de las partes y la investidura del juez son condiciones mínimas de procedibilidad. Los incapaces no son hábiles para accionar. Incapaces. Capaces no tienen capacidad, por lo tanto, no cumplen con presupuestos procesal para ser parte de un determinado proceso. Los no jueces, recuérdense de competencia citando a Vescovi, que ya lo analizamos. Los no jueces no tienen jurisdicción. Los que, o sea, cualquier persona es juez, no, ¿no? Por eso se refiere a los no jueces. Los que acuden ante ellos no lograrán nunca hacer nada que llegue a adquirir categoría de jurisdiccional. Los presupuestos procesales de la acción son aquellos cuya ausencia obsta al andamiento de una acción y el nacimiento de un proceso. O sea, son estos requisitos esenciales que sí o sí tienen que estar. Por ello, nos vamos a ejemplos tan extremos como los que plantea Couture. Obviamente que uno juez no va a poder dictar un acto jurisdiccional porque no es juez, ¿no? Entonces no cumple con un presupuesto procesal, que es tener la investidura de juez, tener competencia en una determinada materia, tener jurisdicción en un determinado territorio. Y al no cumplir, una persona X que quiera solucionar no puede realizar un acto jurisdiccional y por lo tanto no cumple con los presupuestos procesales, ¿ya? De igual forma, una persona que no tiene capacidad no puede cumplir con un presupuesto procesal. Eso es lo que estamos analizando con estos autores en una primera instancia. Presupuestos procesales de la pretensión. A ver, ¿qué presupuestos analiza Couture? Presupuestos procesales de la pretensión, presupuestos de validez del proceso, presupuestos de la sentencia, presupuestos de forma y presupuestos especiales. Presupuestos procesales de la pretensión. La pretensión procesal es la autoatribución de un derecho y la petición de que sea tutelado. Los presupuestos procesales de esa pretensión no consisten en la efectividad de ese derecho, sino en poder ejercerlo. ¿Qué significa? Que yo asumo que mi verdad es la verdad que se va a plasmar en una sentencia, en una resolución. El hecho de que yo tenga derecho a plantear mi verdad, a ello se refiere eh, la pretensión, ¿no? No significa que mi pretensión sea una imposición,
Ahí ¿ya? está, Que la las plata en el punto. pretensiones van a ser viabilizadas en la medida que No, pero hay que eh, lavar. los hechos sean comprobados Hay que durante el lavar. proceso. Pues no, o vos vas a lavar ahorita. Silenciar. Ya, ya. Entonces, esos son los presupuestos procesales de la pretensión. Pretensión es la autoatribución que nosotros nos hacemos de un determinado derecho, ¿no? Por ejemplo, a Vilma le quitan su casa y ella que piensa, que razona, qué es lo que ella hace en el momento. Me han quitado mi casa, yo tengo derecho a recuperar, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a recuperar? A través de una petición debidamente tutelada, a través de, eh, mediante el proceso, ¿no? Mediante el proceso, recuperar su propiedad. Presupuestos de validez del proceso. Un emplazamiento válido es un presupuesto procesal. Si se hace contra lo que se establece el emplazamiento del demandado, provoca invalidez. Al respecto, los presupuestos de la sentencia son la correcta invocación del derecho y la presencia de la prueba. O sea, ¿cómo se van a dar los presupuestos para que exista una sentencia? Evidentemente, dentro del proceso debe haber relación entre los hechos y el derecho y la valoración de la prueba. Presupuestos de forma son los requisitos de la demanda, los requisitos de la respuesta a la demanda, cuáles son los mínimos que se deben cumplir. Esos son presupuestos de forma. Presupuestos especiales son objetos materiales que se deben presentar sí o sí. Por ejemplo, en una demanda de divorcio se debe presentar el certificado de matrimonio. En una demanda de usucapión, ¿cuáles serían estos presupuestos esenciales, Ahmed? Acreditar la posesión, doctor. La Ya, posesión puede ser a través de un plano de uso de suelo o pago de impuestos del predio, pago de agua y luz, que acrediten que ellos ejercían la posesión y además un derecho sobre ese inmueble, una responsabilidad en sí sobre ese inmueble. todo, y Vilma, todos esta documentación que vas a presentar, tomando en cuenta la valoración de la prueba que tuvimos un acercamiento, ¿tú crees que lo que me dijiste es pertinente? ¿Son pruebas que son esenciales, necesarias para poder materializar tu pretensión? Así es, doctor. Creo que lo principal en un proceso de usucapión es que debe mostrarse la posesión. Depende si es una usucapión quinquenal o es una usucapión decenal, deberá presentarse este. Pero en ambas, elementalmente es la posesión, que ésta sea quieta, que ésta sea continua y que ésta sea pública. ¿No es cierto? Y las mejores formas, considero yo, de demostrar que uno tiene la posesión es, además del testimonio individual, documentación que acredite sin lugar a ninguna duda que ellos ejercían la posesión y además ejercían responsabilidad sobre el inmueble, que hacía denotar su intención de obtener sobre él el derecho de propiedad. Porque no simplemente poseer y esperar que otra persona pague agua y luz o que otra persona pague los impuestos de la casa. No se está demostrando la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad. Entonces, además de la posesión, hay que demostrar ineludiblemente la intención de poseer la propiedad sobre ellos, si no serían simplemente detentadores. Ya, Gracias. Vilma, si usted presenta su demanda y hace una relación de hecho y de derecho, pero no presenta ninguno de estos presupuestos especiales en una demanda de usucapión, ¿qué cree que le va a decir el juez? Evidentemente, en un principio puede que nos pida complementar la demanda o subsanar la demanda, que es lo que usualmente hacen los jueces, y si uno no lo subsana, pues evidentemente nos va a negar el derecho. ¿No? Puede declararse inadmisible o si algunos jueces son más benevolentes o aceptan alguna situación del proceso, evidentemente la sentencia va a salir en contra, puesto que no habíamos cumplido la responsabilidad de acreditar todo aquello que nosotros pretendemos obtener, porque no se trata de una demanda simplemente de pedir, sino acreditar por qué uno merece tener ese derecho o ejercer ese derecho. Gracias. Excelente, bien. Entonces,
Estos son lo que estamos analizando ahora, ¿no? Los presupuestos, estos requisitos que sin estos no podemos entender el proceso como tal. Incluso entramos al ámbito de validez del proceso como tal. Y dependiendo el, la demanda, pues hablamos de estos presupuestos esenciales. Por ejemplo, acreditar la posesión en un caso de usucapión. ¿Ustedes creen que em, en un proceso sobre una deuda o sobre, no sé, a ver, sobre incumplimientos de un contrato, les van a pedir como presupuesto especial la posesión de, de un determinado bien inmueble? No, o sea, en ese entendido estamos hablando por ello de estos requisitos necesarios que son especiales, acordes a la naturaleza de la demanda interpuesta. Sigamos con algunos análisis de autores. Davis Echandía establece la existencia de los siguientes presupuestos procesales. Tenemos presupuestos procesales de la acción, presupuestos procesales de la demanda y presupuestos procesales del procedimiento. Los presupuestos procesales de la acción son condiciones para que el juez oiga al demandante. Estas entre estas se encuentra la capacidad del demandante y la adecuada representación, la investidura del juez y la caducidad de la acción. A ver, vemos elementos esenciales en todo, en estos tres autores, ¿no? Vemos la identificación de los sujetos en el proceso y en el caso del actor, del demandado y del demandante, estos tienen que ser capaces, ¿no? Deben ser capaces, eh, deben tener la posibilidad de actuar en juicio en nombre propio y en cuyo caso no lo hagan a través de un representante. ¿Ya? Y en el caso del juez, recuerden, este elemento esencial, la jurisdicción y la competencia. ¿Cuáles son los presupuestos procesales de la demanda? Son los requisitos necesarios para iniciar el juicio. Entre ellos se encuentra la jurisdicción y competencia, la capacidad del demandado y cumplimiento de requisitos de la demanda, ¿no? ¿Cuál sería la jurisdicción y competencia? ¿Por qué es esencial la jurisdicción y la competencia? Porque un contrato de compra y venta realizado en el Perú se puede, y ambos son peruanos, para que no entremos en materia de derecho internacional privado, y ambos son peruanos, y el contrato se ha celebrado en el Perú, y el objeto del contrato está en Perú, eh, pueden acudir a un tribunal en Bolivia. O Por sea, supuesto que existe, no, no, porque no, igual tenemos que tomar en cuenta que las leyes de cómo se administra o cómo se transmite o cómo se defiende los derechos sobre inmuebles que están en jurisdicción ajena a nuestro país tienen que hacerse de acuerdo a las disposiciones legales de ese país. ¿Ves? así es, ¿no? Y en este caso fuimos bien precisos para identificar el objeto, la nacionalidad y la jurisdicción, porque puede darse casos en los cuales em, se celebre algún contrato entre un boliviano y una peruana y un chileno en territorio boliviano y el objeto del contrato esté en Chile, ¿no? En ese caso ya estamos hablando de derecho internacional privado, pero en este caso, para no entrar en esa materia, fuimos bien concretos al respecto. ¿Cuáles son los presupuestos procesales del procedimiento? Aquellos necesarios para el desenvolvimiento de las etapas que la ley considera necesarias. Los presupuestos procesales, que sería la citación, el emplazamiento, la ausencia y las nulidades. En todas estas perspectivas, la capacidad procesal, la representación en el proceso, la competencia del juez y el cumplimiento de los requisitos de la demanda constituyen aspectos
importantísimos. Empecemos por la capacidad y vamos a hacer énfasis en el derecho civil, evidentemente, no vamos a ser tan genéricos para hablar en general de la capacidad. En materia procesal es una cualidad necesaria para el ejercicio de la acción, o sea, necesario para accionar. Para accionar uno debe tener capacidad o para ser obligado con la pretensión cuya satisfacción se pretende cumplir. También debe ser capaz para el cumplimiento de una determinada obligación. Recuerden lo que ya vimos al iniciar la clase. Hablamos de la legitimación ad processum. ¿Qué es la legitimación ad processum? Es la capacidad procesal que tiene una determinada persona para actuar en juicio a nombre propio o en representación de otra persona, ya sea natural o sea jurídica. Ya vamos a ingresar en ese ámbito, ¿no? Natural o jurídica. La capacidad civil se distingue entre capacidad de derecho y capacidad de... Cuando hablamos de capacidad de derecho, hablamos de capacidad jurídica. La capacidad es la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones, ¿ya? La posibilidad de adquirir derechos y obligaciones. La capacidad de hecho es la capacidad de obrar, posibilidad del ejercicio de los derechos por su titular. Una persona menor a 18 años puede tener, que no sea emancipada, puede tener capacidad de obrar. No, no, doctor. No, Es menor de no edad. puede, no puede, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos hablando de una capacidad de derecho. La capacidad en el derecho procesal distingue dos tipos de capacidad. Una que ya analizamos, que es la legitimatio ad processum, ¿no? Que es la legitimación ad processum. Y por otro lado tenemos la legitimatio ad causa. A ver, veamos, ¿qué es la legitimatio ad causa? Es la asignación propia del derecho y la naturaleza efectiva de reclamarlo por sí y para sí, ¿no? En la sentencia posiblemente favorable. O sea, la legitimatio ad causa está íntimamente eh, anexada, conectada, no anexada. ¿Conectada con qué? Con la pretensión, ¿no? Es la asignación propia del derecho. eh, a Vilma le quitan su casa, a Juan Carlos le quitan su casa, a Juan Víctor le quitan su casa y uno dice, me han quitado algo que me correspondía, yo tengo derecho de acudir a los tribunales para hacer respetar mi derecho, que me devuelvan mi casa. Yo me asigno mi derecho, ¿no? Y la naturaleza efectiva de reclamar mi derecho por sí mismo y para sí. ¿Por qué? Porque hay una pretensión de, o hay una realidad que puede plasmarse, que es el hecho de que la sentencia salga favorable. Y si yo acudo al proceso es porque evidentemente creo que va a salir favorable la decisión, ¿no? Esa es la legitimatio ad causa, la legitimidad ad causa. Y por otra parte tenemos la legitimatio ad proceso, que está establecida de forma textual en el artículo 29 del Código Procesal Civil. Mientras vamos avanzando con la clase, les pido por favor que si están con sus computadoras o celulares, vayan poniendo el archivo del Código Procesal Civil a la mano, porque ya lo vamos a empezar a utilizar. Bueno, entonces voy a solicitar a cualquiera de ustedes que pueda ayudar con la lectura de algún artículo que sea necesario analizar. La legitimatio ad processum está enraizada en simetría con la capacidad de hecho, implica la facultad de poder actuar en el proceso. La capacidad de hecho y la facultad de poder actuar en el proceso. Entonces, cuando hablamos de legitimación ad processum, estamos hablando de esa capacidad procesal que tiene una persona para actuar en nombre propio o en nombre propio o en representación de otra persona. Esa es la legitimatio ad processum o la legitimación ad processum, que es un requisito sine qua non para entender el proceso. La legitimatio ad causam también, porque ¿cómo vas a acudir a un proceso si no tienes intención de materializar una pretensión?
¿no? Entonces, ambas son súper importantes, la legitimación ad causam y la legitimación ad proceso. Ahora vámonos a la representación. La representación de un derecho que no resulte propio se debe acreditar por quien lo afirma, como forma de justificar la personería que alega. Artículo 29 del Código Procesal Civil. Al respecto, existen reglas particulares para ciertos casos. A ver, leamos qué dice el artículo 29 del Código Procesal Civil, parágrafo 1. Por favor, Juan Carlos. Doctor, estoy con celular y movilidad. Ya está bien, Estoy. Juan Carlos, no se preocupe, entendemos. Vamos a pedir que otra persona nos pueda ayudar. Magali, por favor. Solo el parágrafo 1. Parágrafo 2 ya lo tenemos en la diapositiva. Juan Víctor, ¿qué dice el 29, parágrafo 1? Doctor, me encuentro sin el... Estoy ahorita en la calle, doctor. Buenas Ya, está noches. bien, entendemos. Entendemos. ¿Quién nos puede ayudar? Sin que levante nombres. Doctor, Sí, adelante, Francisco. El 29 desde el inicio y el término del parágrafo 1, por favor. perfecto. El artículo 29, capacidad e incapacidad. Parágrafo 1. Toda persona natural o colectiva que tenga capacidad de obrar podrá intervenir en el proceso en calidad de parte actora, demandada o tercero, ya sea directamente o por representación. Excelente, muchas gracias, Francisco. Nosotros sabemos que es capacidad de obrar, ¿no? Sabemos que es la capacidad de obrar. ¿Cuál es la edad para tener capacidad de obrar? Dijimos 18 años de edad, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas? Gracias por esa colaboración. ¿Cuáles son las reglas particulares respecto a la representación? Incapaces interdictos, establecido en el artículo 29, parágrafo 2, serán representados por sus tutores, ¿no? Que es el artículo 61. En caso de tornarse capaces, obran por sí mismos. Artículo 30 del Código Procesal Civil. En el caso de los menores de edad no emancipados, intervienen mediante sus padres sin necesidad de acreditarlo a menos que la parte o el juez lo solicite. Al tornarse capaces, se aplica lo previsto por el artículo 30 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el artículo 30 del Código Procesal Civil? Que al tornarse capaces, obran por sí mismos. Pero a ver, leamos en forma textual el artículo 30 eh, del Código Procesal Civil. ¿Qué nos ayuda? Doctor, Por favor. el artículo 30, la capacidad sí, capacidad e incapacidad sobrevinientes. Parágrafo 1. Si la persona incapaz que estuviera litigando se tornare capaz, Ya. continuará los trámites por sí misma o mediante apoderado, y los actos consumados antes de esta comparecencia serán válidos. Si la persona capaz durante el proceso se incapacitare y estuviera actuando personalmente, comprobado el hecho, se le designará representante judicial en un plazo máximo de 3 días. El parágrafo 2 menciona que si actuare mediante representación, esta o este se incapacitare, se comunicará a la autoridad judicial a efecto de la designación referida en el parágrafo anterior, debiendo continuar en el ejercicio del mandato sin suspensión del proceso hasta su sustitución. Excelente. O sea, en caso de incapacidad, tiene 3 días, ¿no? Para nombrar representante. 3 días. ¿Qué pasa con los menores de edad emancipados en este caso?
¿Son capaces o no son capaces? Bueno, ya son capaces para poder actuar y como refiere el artículo, tendrían que continuar ellos los procesos, no acreditando lógicamente su emancipación. Ya, excelente. Gracias. Sigamos. Personas naturales. Recuerden, personas naturales y personas jurídicas o personas individuales y personas colectivas. Personas naturales, em, todos individuo, persona, ser humano, al nacer, por nacer simplemente ya tiene personalidad jurídica porque tiene derechos y deberes jurídicos, ¿no? Mediante una ficción del derecho, em, se reconoce personalidad a entes que no son una persona individual. ¿Qué son estos entes? Son las personas colectivas o personas jurídicas que por una ficción del derecho se les da este manto de personalidad, ¿no? Por eso es personalidad jurídica, es personas colectivas o personas jurídicas, entendiendo la nomenclatura de personas naturales y jurídicas o personas individuales o colectivas. Personas naturales pueden ser representadas judicialmente, legalmente o convencionalmente presentando el documento que lo acredite, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que Francisco puede ser representado por un, una tercera persona, que puede ser su abogado, que puede ser su papá, ¿no? Esto todo está establecido en el artículo 35, parágrafo 1 y 3 del Código Procesal Civil. En caso de su fallecimiento, opera la sucesión procesal. Artículo 31. Y en caso de volverse incapaz, se aplica lo previsto en el artículo 30 del Código Procesal Civil, lo que ya vimos de los 3 días, ¿no? Y el tema y la comunicación que debe existir a el administrador de justicia. A ver, veamos la tablita. Fallecimiento de una de las partes o desaparición o fallecimiento presunto. La continuidad del proceso se puede realizar a través de quién, de los sucesores. En caso de fallecimiento, el emplazamiento de los sucesores con las mismas formalidades que la demandante. El proceso se suspende por el término de 40 días. En estado de dictarse sentencia, se suspende después de su pronunciamiento. La citación a los herederos eh, se realiza otorgando 30 días para comparecer y la extinción de instancia y prosecución en caso de no presentarse. O sea, en caso de no presentarse en este tiempo, bueno, en caso de no presentarse en este tiempo, cuyo efecto va a ser la prosecución del proceso, ¿no? Que tienen 30 días para presentarse. Esto está señalado y previsto en el artículo 30, 31 y 35, para lo cual los vamos a analizar. El artículo 30 ya lo analizamos, que es en caso de que exista incapacidad. Ahora vayámonos a analizar el artículo 31 del Código Procesal Civil. ¿Quién nos ayuda con el artículo 31 del Código Procesal Civil? Buenas noches, doctor. Si me permite, por favor, dar lectura. Claro. Artículo 31, sucesión procesal de las partes. 1. La sucesión procesal se presenta cuando una persona ocupa el lugar de una de las partes en el proceso, reemplazándola como sujeto activo o pasivo del derecho discutido. 2. Existe sucesión procesal cuando fallece una persona que sea parte del proceso. 2. Se disuelve o extingue una persona colectiva. 3. Se adquiere por acto entre vivos un derecho o un bien litigioso. Parágrafo 3. Si durante la sustanciación del proceso falleciere la persona natural que interviene como parte o fuere declarada la desaparición o el fallecimiento presunto, el proceso continuará con los sucesores. 4. La contraparte podrá pedir el emplazamiento de los sucesores sin que sea necesario que éstos agoten el trámite sucesorio.
debiendo procederse en la misma forma prevista para la demanda. Mientras tanto, el proceso en que fueron llamados quedará suspendido por el plazo de 40 días, salvo que se encuentre en estado de dictarse sentencia, en cuyo caso la suspensión se producirá después de pronunciada ella. 5. La autoridad judicial, a tiempo de disponer la suspensión del proceso, mandará la citación personal o mediante una publicación de dicto a, a las o los herederos, otorgándoseles hasta un plazo de 30 días para su comparecencia. Si las o los herederos o la o el albacea no se presentaren, se declarará la extinción de la instancia o la prosecución de la causa según corresponda, debiendo en este último caso designarse una o un defensor. 5. Si en el curso del proceso sobreviniente la fusión o escisión de alguna persona colectiva que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos, aunque no concursan. Muchas gracias. Ahora, ¿quién nos ayuda con el artículo 35, parágrafo 1 y 3? Por favor. 35, parágrafo 1 y 3. Sí, doctor, yo puedo seguir leyendo. Por favor, les ruego. Sí, artículo 35. Representación procesal. 1. La persona natural podrá actuar por intermedio del representante, sea que éste se hallare previsto por la ley, por poder otorgado al efecto o designado por la autoridad judicial. Y el 3, dijo, ¿no, doctor? Sí, por favor. En cualquier caso, el representante deberá presentar el documento idóneo en su primera intervención en el proceso. Ya, hasta ahí está bien. ¿Cuál es ese documento idóneo para una persona natural? Un Su representante de cédula una de, persona natural, ¿cuál sería el documento idóneo? bueno, su cédula de identidad, ¿no, doctor? Y en Ya, caso con representación, el mandato, ya. el En poder. caso de que sea representante de una persona colectiva, De la misma forma tendría que ser el, el poder, ¿no? Que otorga. sí, sí. Eso es lo que se nos tiene que quedar. Ya. Muchas gracias, José. A ver, ya hemos analizado el artículo 30. Si una de las partes o sus representantes se tornan incapaces, se debe designar representante dentro del plazo de los 3 días. Personas colectivas deben adecuarse a sus actas de constitución, porque cada persona colectiva tiene su acta de constitución. Si éstas establecen a un representante, este no necesita poder, porque ya tenemos el acta de constitución, que está debidamente protocolizado. Pediremos una fotocopia debidamente legalizada, y con esto es más que suficiente para eh, demostrar la representación de una persona colectiva a través de una persona natural, ¿no? Tiene que acreditarse la existencia legal de la persona jurídica, ¿sí? ¿Cómo se acredita la existencia legal de la persona jurídica? A través del acta de constitución. Y si en el acta de constitución se señala quién es el representante, pues es suficiente con presentar el acta de constitución. Si se, di- Perdón. Si se disuelven, continúa el proceso con el encargado de la liquidación, porque recuerden, existe aún un encargado de la liquidación. Sobre todo esto lo vemos, perdón, un segundito. Esto lo vemos cuando analizamos a las personas jurídicas, ya sea dentro del ámbito, desde la Constitución dentro del ámbito civil, y su constitución en el ámbito materia comercial, ¿no? El desaparecido interviene mediante su curador. Seguimos con el representante. Estamos, recuerden, en el tema
presupuestos procesales, ¿ya? Personas colectivas extranjeras deben cumplir con los mismos requisitos que las personas colectivas nacionales, salvo convenio internacional contrario. Los poderes extranjeros deben contar con su traducción legalizada. Ya. En la realidad, ¿cómo es ustedes? A ver, cuénteme que quizás han tenido la oportunidad de ver un caso en específico. ¿Qué pasa si existe una empresa colombiana que se ha constituido en Colombia, pero también ha abierto su sucursal y evidentemente se ha inscrito en Bolivia en Funda Empresa, o lo que era Funda Empresa, lo que era Funda Empresa, y eh, pues no le ha ido bien y está en la etapa de la liquidación, pero resulta que la persona que estaba a cargo, que era colombiano, regresa a su país, o que era boliviano, colombiano, colombiano, boliviano, regresa o se va del país y nombran a otra persona. Entonces, dentro de un determinado proceso, se le va a pedir el poder de representación a esa persona. ¿Y el poder va a venir de dónde? De Colombia. ¿Directamente ese poder de Colombia tiene validez en Bolivia o qué se hace procesalmente ustedes que tienen experiencia? A ver, cuenten y compartan con sus compañeros cómo vieron este tema o qué es lo que se hace o escucharon de sus colegas. Doctor, en realidad todos los poderes que vienen del extranjero deben ser apostillados para ser ingresados a Bolivia. Y además las facultades que se le otorgan deben ser súper específicas para el caso en sí, porque si no estaríamos hablando de falta de legitimidad o poner en duda la capacidad de ejercer cierto tipo de acciones en el proceso. Por eso es importante que cuando uno otorga un poder que se va a usar en otro país, se observe bien que se aplique la legislación de ese determinado país donde está en conflicto judicial algún inconveniente de la empresa. Y no debe existir contradicción. Excelente esa Exacto. acotación que hace Vilma, ¿no? Porque no es o sea, no solamente es el tema de la postilla y chao, por arte, o y ya, por arte de magia, se introduce a nuestro ordenamiento jurídico un acto procesal que se ha realizado un acto procesal se introduce en la administración de justicia de forma automática. No, tiene que cumplir ciertos requisitos, no debe contradecir la normativa jurídica interna de nuestro país. ¿Ya? Ahora, cuando nos habla, salvo convenio internacional, ustedes recordarán seguramente, tuvieron la oportunidad de ver derecho internacional económico en el ámbito internacional se manejan dos, ¿no? Derecho internacional de inversiones y derecho internacional comercial, ambas. Para el derecho internacional de inversiones se suscriben tratados internacionales que tienen un carácter bilateral, ¿no? Acuerdo de libre comercio entre Bolivia y Cuba, tratado bilateral de inversión. Tratado bilateral de inversiones suscrito entre Bolivia y Cuba. ¿Existe en la realidad? Sí, existe. ¿Ya? En ese tratado, en los artículos, se establece cómo va a ser la relación en materia de inversiones entre Bolivia y Cuba. Tratado de inversiones entre Bolivia y Perú. Tratado bilateral en el cual se establece cómo se van a tratar a los nacionales peruanos cuando quieran invertir en Bolivia y los bolivianos cuando inviertan en el Perú. A eso se refiere. Competencias del órgano judicial. Es importante manifestar que en todo aquello que no le ha sido atribuido a un juez, aunque sigue teniendo jurisdicción, es incompetente. Ya esto tiene que ver ya con el concepto de jurisdicción y competencia, ¿no? Cuando hablamos de jurisdicción, hablamos de la potestad que tiene el Estado de administrar justicia. Entonces, evidentemente, un juez tiene potestad de administrar justicia porque es el representante del Estado. Sí, sí tiene potestad de administrar justicia, pero esto va de la mano con el concepto de competencia. ¿Puede administrar justicia? Sí. ¿En todo? ¿En cualquier materia? No. Ahí viene de la mano el concepto de competencia. Por lo tanto, un juez que que un juez que tenga competencia por materia en derecho penal no puede resolver un caso en materia civil. En todo caso, es incompetente. A ver, mm, objetivamente.
Vamos a ver cómo se entiende la competencia objetivamente y subjetivamente. Objetivamente, la competencia adscribe al conjunto de causas o asuntos en los que el juez interviene en razón de una disposición legal que lo autoriza, en tanto que subjetivamente el mismo juez limita su actuación a las materias y territorios asignados, ¿no? De forma objetiva está en la norma, mientras que de forma subjetiva es el juez el que limita su actuación a la materia y a territorios asignados. El juez dice, no, yo no soy competente para ver este asunto y esgrime sus razones. Yo no soy competente en este territorio y esgrime sus razones, ¿ya? Imagínense el caso iniciado en contra de Evo Morales. ¿Cuál, cuál es el tema principal? El hecho de que el proceso se haya iniciado en Tarija, por ejemplo, ¿no? Se presentó una acción de libertad en Santa Cruz, hubo pronunciamientos respecto a que el juez consideró desde el punto de vista de la competencia de carácter subjetivo, que cuál era su limitación de actuación respecto a la competencia que tenía en un determinado asunto, ¿ya? Eso es cuando hablamos de competencia de un carácter subjetivo, citando a Osvaldo Alfredo Gozzaini. Cuando hablamos de un carácter objetivo, es lo que textualmente, de forma taxativa, se puede obtener de la revisión normativa adjetiva respectiva, normativa adjetiva específica, ¿ya? Los factores de clasificación ya han sido estudiados, sin embargo, es importante recordar que son los siguientes y desarrollarlos conforme a nuestro ordenamiento jurídico. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son? Competencia por materia. ¿Los jueces pueden administrar justicia? Sí. ¿En todo? ¿En cualquier cosa? ¿En cualquier materia? No. Jurisdicción enlazamos con el concepto de competencia. Competencia por materia. Esta distribución depende de la naturaleza del conflicto. Podemos encontrarla desarrollada principalmente en nuestra ley del órgano judicial, que señala en su artículo 39 las competencias de los juzgados públicos en materia civil y comercial, por ejemplo. ¿Ya? Em, ¿Alguien tiene a la mano la ley del órgano judicial? Artículo 69. Ya bueno, lo van a revisar con calma. Este criterio de competencia se encuentra establecido en el artículo 11 del Código Procesal Civil, competencia por materia. Luego tenemos competencia territorial, que se establece los límites territoriales dentro de los cuales el juez ejerce jurisdicción. A ver, vamos a ver, silenciar. ¿Ya? Las reglas establecidas por el artículo 12 del Código Procesal Civil respecto a la competencia territorial son las siguientes. Demandas con pretensiones reales o mixtas, demandas personales y sucesiones. La autoridad en el caso de las demandas con pretensiones reales o mixtas, la autoridad del lugar del bien o domicilio del demandado a elección del demandante. Recuerda, la autoridad del lugar del bien o domicilio del demandado a elección del demandante. Puede ser el lugar del bien, tenemos dos opciones, lugar del bien o el domicilio. ¿Quién elige cuál de los dos lugares? El demandante. Si son varios bienes, la autoridad del lugar de cualquiera de ellos. Si abarca más de una jurisdicción, elige el demandante. Respecto a las demandas personales, la autoridad del lugar del domicilio del demandado, el lugar donde debe cumplirse la obligación o donde fue suscrito el contrato a elección del demandante. Ya tenemos dos opciones.
lugar donde se debe cumplir la obligación o donde fue suscrito el contrato a elección del demandante. En contratos electrónicos, el lugar pactado o del domicilio de la parte demandada, pudiendo establecerse por ley especializada. Y en las sucesiones, la autoridad, el último domicilio real del causante o del lugar de cualquiera de los bienes sucesores. Ahora bien, si el fallecimiento fue en el extranjero, el último domicilio en el Estado Plurinacional de Bolivia. Si hay una persona que se fue a trabajar a España o se fue a trabajar a Argentina o a Chile, ¿dónde sería cómo, cuál sería el elemento esencial respecto a tomar el domicilio a efectos de poder materializar este presupuesto? El último domicilio en el cual habitaba esta persona antes de irse al extranjero. ¿Dónde? Dentro de nuestro estado. Vimos competencia por materia, competencia por territorio. Ahora vemos competencia funcional o jerárquica. Se trata de la función que tiene el juez en la etapa que interviene. Serán entonces jueces de primera instancia, jueces de alzada o segunda instancia. Competencia por materia, competencia por territorio y ahora vamos con competencia funcional o jerárquica. Competencia en primera instancia, competencia de alzada. Ahora, ¿qué principio es esencial para entender la competencia funcional o jerárquica? Un principio que ya vimos. Principio de preclusión, ¿recuerda? El principio de preclusión. A ver, el principio de respetar las etapas de la instancia, de respetar los tiempos de la instancia y de respetar la autoridad competente. Tiene que ver con el respeto al juez natural también. Cuando hablamos de juez de primera instancia, que es competente, es cuando se presenta la demanda, el acto procesal, y evidentemente existe un juez competente que va a dictar una determinada resolución, ¿ya? Esa resolución pasará a cosa juzgada o será apelada y en caso de ser apelada va a acudir a un juez de alzada o de segunda instancia. Por lo tanto, el juez de primera instancia ya no será competente para dilucidar el proceso, para dilucidar la causa, ¿no? En ese instante, quien va a resolver va a ser el juez de alzada o de segunda instancia. Se denomina juez acuo, que son a los que actúan originalmente, o sea, el juez originario, podría ser el juez de primera instancia, es el AQ, y los jueces ad quem, que es desde el momento hacia adelante, es decir, son los superiores jerárquicos que revisan el fallo del magistrado anterior. Yo les pregunto, Juan Carlos, consulta, si tú llevas un proceso, si tú interpones una demanda de acción demanda de amparo constitucional, está bien decir demanda de acción acción perdón, una demanda de amparo constitucional, o está bien también decir una acción de amparo constitucional por si acaso. Juan Carlos, si tú interpones una acción de amparo constitucional y esta es resuelta por una sala constitucional, esa sala constitucional es un tribunal ad quo o ad quem. Acudo al Excelente. doctor, que es Ad competente. quo. Excelente. José, cuando llegue al tribunal constitucional, ¿ese tribunal es ad quo o ad quem? ¿Ad quem, doctor? Ya, súper. Entonces ya queda claro, ¿no? Esos términos seguramente ustedes ya los manejan, pero para recordarlos y para que vayamos interactuando en clase creo que es fundamental. Sus competencias se encuentran establecidas en el artículo 56 de la Ley del órgano judicial y los procedimientos desarrollados en el Código Procesal Civil, que establece el criterio de la competencia en el artículo 11, parágrafo segundo. Tenemos competencia por materia, competencia por jerarquía o designación y competencia por territorio. Ahora vamos por competencia por asignación del tiempo. Algunos sistemas deciden asignar competencia en turnos que ocupan espacios de tiempos determinados.
Nuestra ley 025 permite ello en el artículo 025. ¿Mm? Bueno, hasta acá eh, es la primera parte de los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales los he dividido en tres partes, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a avanzar un poco más, yo creo que un poco más de la segunda parte y a ver cómo nos va. Tenemos todavía tiempo. Me avisan, por favor, cuando puedan visibilizar la próxima diapositiva. No nos vamos a quedar hasta tarde, porque yo entiendo que las clases deberían de haber empezado a las 7:30, ¿no? Entonces nosotros estábamos a las 7:30, tanto ustedes como yo. Entonces hay que ser también responsables y consecuentes en ello. Yo no soy quien para tomarme el tiempo que ustedes seguramente han ya administrado, que tienen otra obligación. Así es que vamos a cumplir los horarios, tal vez uno que otro minuto como siempre nos quedamos, pero no vamos a ser intransigentes al respecto. Presupuestos procesales. No, no. ¿Se puede observar? Sí, doctor, se observa. Ya, genial. A ver, recuerden, gracias. Recuerden, cuando hablamos de los presupuestos sociales, hablamos en una primera parte de identificar a los sujetos, las partes y el juez. Cuando hablamos de las partes, hablamos de la competencia y la representación. Cuando hablamos del juez, hablamos de la jurisdicción y de la competencia. Ahora vamos a estos elementos formales que tienen que ver con los procesales específicos. En este caso estamos hablando de un instrumento esencial para entender el proceso que es la demanda, pero seguimos en presupuestos procesales. La demanda es el documento cuya presentación a la autoridad, ¿cuál es la autoridad? El administrador de justicia, puede ser el juez o el árbitro, tiene como objeto lograr la iniciación de un procedimiento. O sea, es la piedra fundamental para iniciar el proceso, es la piedra formal fundamental. El procedimiento para sustanciar en él tantos procesos como pretensiones tenga el demandante para ser satisfechas por una persona diferente a la autoridad, ¿no? ¿Quién es la persona que va a satisfacer su interés? Va a ser el accionante o el actor, perdón, el actor o demandante, o en todo caso el demandado que puede realizar una contrademanda o una contestación de la demanda con sus pretensiones específicas. Ahora bien, cuando hablábamos de pretensión, evidentemente hablábamos de el hecho de que uno asume que se le ha vulnerado un derecho o que tiene el derecho de exigir algo en específico y tiene el derecho de acudir a un tribunal, tiene el derecho de tener un proceso justo, un debido proceso y tiene el derecho de tener una sentencia favorable, porque esa es su pretensión, ¿no? Que se va materializando en diferentes momentos. Esa pretensión, ¿cómo puede ser materializada para que entre en un ámbito, en un ámbito material? Es a través de la demanda, que es la piedra angular que va a dar inicio al proceso. Pero evidentemente existe una pretensión que se va a plasmar en la demanda y que quiere verse objetivada a través de una sentencia favorable que dé vida a todas esas pretensiones asumidas incluso previas a la, a la realización material de la demanda. Materializa la instancia conocida como acción procesal. O sea, a través de la demanda se materializa la acción procesal. ¿Ya? Es así que los conceptos de acción
como objeto de formar el proceso, la demanda como objeto de iniciar un procedimiento y la pretensión cuyo objeto es lograr una sentencia favorable, se apoyan para explicar el fenómeno procesal. La acción, entendida como ese objeto de formar el proceso. Con la acción vamos a entender lo que es el proceso. Sin la acción no podemos entender qué es el proceso. Con la demanda iniciamos el procedimiento porque la demanda es la piedra angular que va a dar inicio a esa consecución de actos para llegar a un fin determinado que es la resolución del conflicto a través de una sentencia. Y nuestra pretensión, cuyo objeto es lograr una sentencia favorable que materialice lo que nosotros, valga la redundancia, pretendemos a la hora de accionar, ¿ya? Todos estos, la acción, la demanda y la pretensión nos ayuda, y el proceso, evidentemente esta consecución de actos, nos ayudan a entender el fenómeno procesal. ¿Cuáles son los presupuestos de la demanda? Son situaciones indispensables para que la demanda sea considerada una demanda. O sea, ¿cuáles son los mínimos legales para entender que una demanda está bien presentada, para que la demanda sea aceptada, para que la demanda sea considerada demanda, ¿no? Podemos distinguir tres circunstancias que determinan que la demanda puede ser tal, que la demanda puede ser demanda. Primero, la razón del acto, su porqué. En el caso de la demanda, implica un conflicto por parte del actor o demandante cuya solución sea encontrada sin uso de la fuerza. Este es el supuesto precedente de la interposición de la demanda judicial. El por qué, ¿no? El por qué. Luego tenemos su objeto. ¿Para qué? ¿Ya? El por qué se presenta este instrumento. ¿Para qué se presenta este instrumento? Es el por qué. Para qué se presenta este documento es el para qué. En su admisión por el juzgador para desarrollar el procedimiento, este es el supuesto consecuente de la interposición de la demanda judicial, el objeto. Y su realización, que es sus qué, cómo, cuándo y dónde. Al respecto nos referimos, por ejemplo, a los requisitos de la demanda, que vamos a observar haciendo alusión a nuestra norma adjetiva. ¿Cuáles son estos requisitos de la demanda? El contenido de la demanda ligada a la pretensión debe reflejar clara y adecuadamente cuatro circunstancias que en esencia se corresponden con los elementos de la misma. Primero, ¿quién pretende? Legitimación. Recuerden, la legitimación del actor o demandante. Puede actuar por cuenta propia o por cuenta de un representante, para lo cual se debe demostrar su legitimación. La pretensión no se puede entender sin hacer un nexo con el resultado que se pretende obtener, cuál es la exigencia de un derecho o la vulneración de un derecho específico, ¿ya? ¿Quién pretende? ¿Cuál es el sujeto? Si existe un conflicto sobre mejor derecho de propiedad entre José y Juan Carlos que viven en La Paz y la propiedad está en La Paz y resulta que Magali pretende la propiedad sin ser de La Paz, sin ser su propiedad, solo la pretende, puede y puede ser parte, pues tiene legitimación. No, no tiene, ¿ya? Por eso es importante identificar quién pretende, quién es el sujeto de la pretensión y cómo se sitúa dentro del proceso. Respecto a quién se pretende, sujeto de la pretensión, ¿qué significa? Yo pretendo, José pretende de Juan Carlos que Juan Carlos le devuelva su propiedad. José pretende, es el sujeto de la pretensión, pretende que Juan Carlos le devuelva su propiedad. Juan Carlos es el sujeto de la pretensión, ¿no? El sujeto de quién se pretende. El sujeto de quién se pretende que cumpla una determinada
que realice una determinada acción. ¿Qué se pretende? El objeto de la pretensión, que se devuelva un bien inmueble. ¿Por qué se pretende? ¿Qué es la causa de la pretensión? ¿Por qué? Porque tengo título de la propiedad, porque yo me he comprado, porque he, cumplido todos los requisitos legales y la normativa, el ordenamiento jurídico boliviano, la Constitución avala mi pretensión y por lo tanto esta es la causa de mi pretensión. El detalle de todos estos elementos posibilita el derecho a la defensa del demandado. Acá tenemos un eh, esquemita que nos ayudará a poder entender mejor esto, ¿no? A ver, veamos. Requisitos intrínsecos. Tenemos la capacidad procesal del actor, la adecuada representación del actor, el adecuado derecho de postulación del actor y el contenido eficiente de la demanda. Capacidad procesal del actor. Estos son los requisitos. No existe eficacia para la heterocomposición del litigio en caso de que no exista capacidad procesal del actor, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que Magali pretenda acudir a un proceso donde no tiene legitimación, capacidad procesal del actor. Por lo tanto, si no existe la eficacia para la heterocomposición del litigio, ¿qué significa la heterocomposición del litigio? Recuerden, cuando hablamos de un conflicto estamos hablando de dos personas y cada una debe legitimación para actuar dentro del proceso. Hablamos de sujeto activo y de sujeto pasivo. Entonces, cuando no existe esa capacidad procesal, hacemos analogía con capacidad de obrar, capacidad procesal, ¿ya? Cuando no existe esta capacidad, pues no existe la eficacia para ingresar como sujeto dentro de ese conflicto. Por lo tanto, la parte demandada puede interponer la excepción de falta de capacidad. Existe una excepción que se llama falta de capacidad que puede ser interpuesta en caso de que no exista la capacidad procesal del actor. ¿Ya? Primer elemento identificado. Segundo, adecuada representación del actor que no tiene capacidad procesal, debiéndose acreditar la representación conforme ya se analizó. ¿Cómo se acredita la representación? ¿A través de qué? En el caso de ser representante de otra persona, por ejemplo. Pero desde el mandato, doctor, que es el poder propiamente. A través del poder. En caso de ser una persona colectiva, a través puede ser del acto constitutivo de la sociedad, en caso de que mi nombre esté incorporado en el acto, que va a ser suficiente. En caso de que no, el poder respectivo, ¿no? En caso de que no exista ello, el demandado puede oponerse bajo la excepción de impersonería. Tenemos, por lo tanto, primero la excepción de falta de capacidad en caso de que no exista capacidad procesal del actor. En caso de no acreditar la representación conforme normativa, que es obligación, en caso de que sea un tercero o en caso de que sea en un representante legal, el demandado, que ambos actúen como actor o demandante, el demandado, en caso de ver estas irregularidades, puede evidentemente presentar una excepción de impersonería. Luego tenemos el adecuado derecho de postulación del actor. Es porque se establece que un abogado debe asistir a las partes. Esto es el derecho de representación, ¿no? En el proceso, el tener un abogado, el patrocinio y resguardo de los intereses del actor o del demandado. Contenido eficiente de la demanda. Se requiere un contenido pretensional preciso. O sea, nosotros como abogados debemos realizar una buena estructura a la hora de redactar una demanda, ¿ya? Y en la medida que hacemos nuestra labor práctica todos los días
como abogados, pues vamos identificando algunas formas más eficientes de redactar una demanda, incluso de forma metodológica y didáctica, para que el juez pueda asumir cuál es nuestra, nuestra pretensión que se va a plasmar en la demanda a través de una determinada petición, ¿ya? Entonces nosotros debemos tener esa capacidad y yo creo que la tenemos, pero cada día se aprende cosas nuevas, ¿no? Entonces debemos tratar de construir nuestra forma de redactar las demandas. Muchos observamos, por ejemplo, que ponen las palabras más relevantes de la demanda todo con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, una persona que estudia el lenguaje dirá, qué horror, ¿por qué usan por qué usan las mayúsculas de forma indiscriminada? Qué horror con temas eh, ortográficos y gramaticales. ¿Ya? Qué horror por ese, puede ser por uno de los factores, por el hecho de usar negrita de forma indiscriminada, que son cosas que nosotros usamos mucho al realizar nuestras demandas, subrayado de forma indiscriminada, negrita de forma indiscriminada y uso de mayúsculas de forma indiscriminada. Es así, ¿verdad? ¿O soy el único que ha observado eso en las demandas? Eso usamos todos. Ahora bien, pero nosotros la usamos con un fin o sea, de forma inconsciente, no. Tiene una finalidad, el hecho de que esté en mayúscula y que esté en negrita, que nosotros pretendemos que la contraparte o los administradores de justicia, el administrador de justicia, observe que esas partes son más importantes y por eso la hacemos más relevante, ¿no? Esa es la idea de la demanda, aunque esté mal escrita, evidentemente está mal escrito, va en contra de factores esenciales a la hora de escribir bien o no. Pero ahora bien, eh, tiene un motivo, ¿no? Tiene un motivo el tratar de ser comunicacional, el tratar de tener un método para llegar hacia el administrador de justicia y observe con precisión lo que nosotros estamos pretendiendo. En caso de incumplirse los requisitos, se puede interponer en caso de que no se cumplan los requisitos esenciales para la presentación de una demanda, se puede interponer la excepción de demanda defectuosa, defectuosamente propuesta, ¿no? Excepción de demanda defectuosamente propuesta. ¿En qué casos? En casos, por ejemplo, de que no exista el nombre y domicilio del demandante, en caso de que no exista nombre y domicilio del demandado, en caso de que no exista la cosa demandada, dándola con toda exactitud, en caso de que los hechos no sean claros, los hechos en los cuales se funda la demanda, en caso de que el derecho no tenga nada que ver, los derechos asumidos no tengan nada que ver con los derechos, aunque en ese caso se podría asumir el principio no vid iura, iura novit curia respecto al juez, que es el que tiene que saber derecho. Uno tendría solamente que remitirse a decir los hechos, pero luego tendríamos la petición en términos claros y positivos. En caso de que no exista una demanda ambigua, sin términos claros y con todos estos defectos que les comenté, pues se interpone la excepción de demanda defectuosamente propuesta. Ahora bien, si son estos los requisitos que se ponen a la hora de interponer esta excepción, pues los ponemos en positivo y evidentemente son los requisitos que sí o sí deben estar claros y deben tener una demanda a la hora de su interposición. Por ejemplo, nombre y domicilio del demandante, ¿no? Señor José Alfredo Herrera Miller, de nacionalidad boliviana, con cédula de identidad número tantos tantos, casado, soltero, divorciado, viudo, con domicilio en la calle tantos tantos tantos, con número de WhatsApp o correo electrónico tantos 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 tantos, listo, ¿no? Nombre del domicilio del demandado. De igual forma, de forma analógica, el ejemplo que les dije, que evidentemente todos realizan en su demanda, con respecto a la persona que se está demandando, la cosa demandada, designándola con toda exactitud, qué es lo que se está demandando. En este caso, hacemos referencia a lo que ya analizamos, la pretensión que tiene uno y la pretensión, a quién le queremos hacer cumplir esa pretensión y cuál es la pretensión. Hechos a los que se funda la demanda, la relación de hechos tiene que estar de forma clarísima, redactada, ¿no? Ahora incluso tenemos herramientas como por ejemplo ChatGPT y otras cosas que nos pueden ayudar a la hora de redactar las demandas.
no van a decirle a la demanda que haga su trabajo, pero les pueden decir a ChatGPT que les ayude en la ortografía y la gramática de un párrafo, por ejemplo, ¿no? Eso es utilizar la tecnología de una forma sabia. Ustedes cuando usan, por ejemplo, este tipo de instrumentos que ya son parte de nuestro cotidiano vivir, hay que saberlos utilizar de forma práctica, de forma que realmente facilite nuestra cotidianidad. Uno debe ser consciente que a la hora de utilizar ese tipo de herramientas, por ejemplo, eh, pues asume que la inteligencia artificial es la suma de datos. Con base en los datos que se tenga, es que la inteligencia artificial te da una respuesta. Si la inteligencia artificial dentro de sus datos no tiene lo que se solicita, no te va a dar la solución. Al margen de ello, la IA es predictiva. ¿Qué significa? Que no tiene un razonamiento como tal, sino e incluso esta predictibilidad suele darse alucinaciones por parte de la IA. O sea, la IA en su afán de responder siempre a algo, empieza a alucinar, empieza a decir cualquier barra basada y media, ¿no? Entonces, si nosotros somos conscientes de los defectos que tiene la IA, pues asumimos que la IA puede ser uno de nuestros asistentes que necesita a alguien que le dé órdenes y ese alguien es uno. O sea, uno es el jefe de ese asistente. Y el jefe, ¿a quién le sacan la mugre? ¿Al jefe o al asistente? Si hay alguien mayor y me ha pedido el deber a mí como jefe, digamos, en paréntesis, a mí me va a sacar la mugre, ¿no? Porque me ha solicitado a mí. En caso de que ustedes le soliciten un trabajo y lo realicen con ayuda de la IA, si hacen un mal trabajo, ¿acaso a la IA le van a botar de la universidad? ¿Acaso a la IA le van a sancionar con expulsarle del posgrado? ¿Acaso a la IA le van a sancionar este, haciéndole propaganda como un mal abogado y no le van a dar clientes? No, la IA es el asistente. ¿A quién le van a sacar la mugre? A mí, a ustedes. Entonces son cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de utilizar estos instrumentos. ¿Ya? Bueno, queridos amigos, creo que con eso vamos a concluir nuestra clase del día de hoy. Creo que es una clase bonita y productiva, ¿no? Espero que les haya eh, mm, servido de algo. Recuerden que tienen trabajo para el 18 de febrero, que son cosas que ya hablamos. Uno, concepto de jurisdicción para incluyendo como elemento la justicia indígena originaria campesina, porque nosotros entendemos que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia, pero incorporen el elemento justicia indígena y si repiten el concepto tradicional me tendrán que explicar por qué. De eso se trata, que exista un razonamiento por parte de ustedes y que yo entienda que evidentemente estamos cuestionándonos cosas, ¿ya? Por una parte, dentro del foro, un párrafo, nada más, no quiero más que un párrafo. Segunda tarea, potestad del juez para rechazar la prueba, esquema o mapa conceptual en una plana o dos máximo, no más que eso. Tamaño carta, PDF, todos los archivos o trabajos que pida, por favor, en PDF. Si no pueden usar la computadora como para hacer un esquema como el que ven en pantalla, pues háganlo a mano, le sacan foto y lo mandan en PDF, ya, con colorcitos bonito, lo escanean y me lo mandan. Pero no quiero que me pongan trabajos que estén por subtítulos, eso va a valer cero. Tiene que haber un mapa conceptual o un esquema. ¿Por qué? Porque a la hora de ustedes jugar con colores, jugar con rayitas ahí que parecen infantiles como si estuvieran en el kinder, eso genera retención en sus cabezas, eso les ayuda a ustedes y me ayuda a mí a cumplir mi finalidad, que es que ustedes sepan ciertas ideas fuerza que les ayuden a entender mejor la materia. Bueno, sin más, nos vemos el día sábado. Buenas noches, doctor, buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas noches. colegas. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta noches, luego. doctor. Buenas noches, colega. Buenas noches. Doctor.